Buenos días, yo me llamo Beatriz Rivera y pertenezco a la Iglesia Discípulos de Cristo de la localidad de Springfield y te invito personalmente a que vengas a nuestra iglesia a visitarnos. Vas a estar complacido, contento, porque aquí se respira amor de verdad y vas a sobre todo estudiar y aprender más de la palabra de Dios y crecerás espiritualmente para bendición tuya y de toda la familia. Quedamos en espera tuya y de toda tu familia. Muchas gracias. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Resucitó. Aleluya. Sí, Señor. Aleluya. 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 Resucitó. Cristo no venció la muerte. Un poder glorioso. Amén. Estamos celebrando el día de la resurrección de Cristo. Hoy celebramos que hay una tumba en Jerusalén que está vacía y que a través de 2000 años se ha mantenido vacía. Y mire que ha habido arqueólogos y ha habido personas que se dedican a crear teorías de conspiración que han tratado de probar que Cristo no resucitó. Y todavía lo siguen intentando sin fruto alguno, porque la Biblia claramente declara que nuestro Rey y Señor Jesús resucitó de entre los muertos. Amén. Amén. Pero yo quiero hoy compartir con ustedes solamente unos pensamientos de este pasaje de Lucas que nuestra hermana leyó. Y vamos a leer nuevamente porque me parece que la lectura era del 1 al 12. Y la hermana se puso tan nerviosa que simplemente nos leyó 2 versos. Me estaban dando una indirecta, como quien dice, pastor, nada más que limítese a 2 versos y no lea los 12, porque hay cosas que hacer. Gloria a Dios. Amén. Pero antes de entrar a la lectura, yo quiero que hablemos de preguntas. ¿Y por qué el tema de hoy es preguntas y no Él vive? ¿Y por qué el tema de hoy es preguntas y no Él resucitó? ¿Y por qué el tema de hoy es preguntas y no Él no está aquí? Es que las preguntas, amados hermanos, yo creo que son la base que han llevado a la humanidad a llegar y a crear las invenciones más grandes que hemos conocido. Y hay algo que nosotros tenemos que saber acerca de las preguntas. Y es que Dios utiliza preguntas para hacer que el hombre cree conciencia de su posición y de su estado. Al principio del mundo, luego que Eva fue engañada por Satanás y Adán cayó preso del pecado por su decisión personal, Dios utiliza precisamente una pregunta para hacer a Adán crear conciencia de lo que había hecho. Y Dios le pregunta a Adán: ¿quién te dijo que estabas desnudo? Más tarde vemos a Jesús cuando los fariseos trataron, amados hermanos, de tentarle
a ver si era lícito pagar o no tributo, Jesús le dijo a los fariseos, enséñame la moneda. Y preguntó, ¿de quién es la imagen en la moneda? Y dijeron, de César. Entonces Jesús dijo, pues darle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y más tarde vemos a Saulo de Tarso, que iba de camino a Damasco, persiguiendo la iglesia del Señor y tratando de que los cristianos de aquella época renegaran su fe. Y era un hombre que sabía tanto la ley, y era un hombre que tenía una pasión por la ley, que creyendo que servía a Dios estaba persiguiendo a los cristianos y hacerlos renunciar a su fe. Y Jesús tiene que hacer una intervención personal. Y dice el capítulo 9 de Hechos que se apareció Jesús en un resplandor de gloria. Saulo cae del caballo y Jesús nuevamente utiliza una pregunta para encarar a este hombre que en su imaginación pensaba que servía a Dios. Y Jesús le pregunta a Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Dios utiliza preguntas para hacer al hombre crear conciencia de su posición, de dónde está, y crear conciencia de lo que debe de hacer. Y si Dios nos preguntara hoy a cada uno de nosotros, ¿qué usted cree que Dios le preguntaría a usted? ¿Qué usted cree que Dios le preguntaría? ¿Apagó la estufa antes de venir a la iglesia? ¿Dejó la plancha prendida? ¿Le echó agua a las matas? Porque hoy está haciendo calor. ¿Qué nos preguntaría Dios? Yo creo que la pregunta que permea en el ambiente es, ¿crees en la resurrección de Cristo? ¿O crees que simplemente revivió? Porque en nuestro vernáculo del español, en nuestro idioma de español, nosotros, los simples de entendimiento, muchas veces asociamos la palabra revivir y la palabra resucitar como si fueran sinónimos. Y decimos que una persona que revivió es una persona que resucitó, y si usted se va a un diccionario de la lengua española se va a dar cuenta que a pesar de que la raíz de la palabra re es la misma, ambas palabras tienen una definición o una connotación distinta. Porque una persona que revive no está muerta. Aparenta estar muerta, pero no ha muerto. Tal vez sus signos vitales han cesado por un periodo de tiempo, por un lapso de tiempo, pero una persona que resucita es una persona que realmente ha estado muerto, su espíritu ha abandonado su cuerpo y por alguna razón no es la hora de esa persona de ir nuevamente al Padre, y el Padre ha permitido que ese espíritu vuelva al cuerpo. En estos días ha surgido una película que se llama Heaven is for Real, de un niño que precisamente hijo de un pastor que murió y su espíritu fue al cielo, y su padre pastor, frustrado viendo la muerte de su hijo, comenzó a pelear con Dios y a decirle: así es que tú le pagas a tus hijos, a los que te servimos. Y el niño cuenta que vio cosas, y que vio a Jesús, y que vio familiares, y que vio una hermana que nunca había conocido y que la mamá había abortado, que la vio en el cielo, y apenas el niño lo que tenía, me parece que eran 4 años.
Y luego que recobra la vida, comienza a recordar las cosas que vio y en conversaciones con sus padres y con su madre, les hizo saber lo que él había visto y ellos sabían que había tenido que ser un milagro de Dios. Porque la resurrección es posible. Nosotros estamos hoy en la iglesia porque Cristo resucitó. Y estamos aquí porque yo creo que todos creemos en la resurrección. A menos que no hayamos venido, ¿verdad?, a participar con los jóvenes a buscar los huevitos llenos de dulce. Tradición, ¿verdad? Que, bueno, ahí lo dejo. Así que veamos la lectura bíblica de este día. Y está en Lucas capítulo 24, los versos del 1 al 12. Dice así. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor, y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a los demás. Esas mujeres eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos, siendo varones, en verdad, mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa, maravillándose de lo que había sucedido. Y ese es uno de los pasajes, amados hermanos, que habla de la resurrección en los 4 evangelios. Sin embargo, si usted mira ese pasaje con detenimiento, déjeme volver a él, usted va a ver que hay varios elementos en los cuales tenemos que hacer mención. Primeramente dice que fue el primer día de la semana. Por eso es que las iglesias evangélicas en su mayoría nos reunimos los domingos. Porque nosotros los que creemos que Cristo resucitó a una nueva vida, tratamos de honrar y de seguir el ejemplo de Jesús. Hay otros hermanos que no se reúnen los domingos y que les gusta reunirse los sábados, honrando los 10 mandamientos. Y no es que ellos estén mal o nosotros estemos bien, porque esos son detalles. Realmente la Biblia dice en el Salmo 118, este es el día que el Señor ha creado. Me voy a gozar y me voy a regocijar en él. O sea, ya sea que usted adore sábado o adore domingo, que es el primer día de la semana, o adore lunes o martes o miércoles, eso no importa. Lo importante es que adore. Lo importante es que saque un día para estar en comunión con el Señor. Amén. Nosotros, siguiendo el ejemplo de María y de estas mujeres, nos gusta adorar en el primer día de la semana, específicamente en las horas de la tarde, porque es cuando tenemos acceso al templo. Pero también dice que las primeras personas que vinieron al sepulcro de Jesús no fueron los apóstoles. ¿Se dio cuenta? No fueron los otros que seguían a Jesús y a los cuales la Biblia no los identifica con nombre. Por ejemplo, el dueño del pollino, del que hablamos el domingo pasado.
el dueño del aposento alto donde celebraron la última cena. Estas personas son incógnitas, eran amigos de Jesús, que la Biblia prefiere dejarlos en el anonimato. No fueron ellos los que fueron al sepulcro, fueron las mujeres. Curioso, ¿verdad? ¿Sabe que Jesús tenía un séquito de mujeres, de discípulas de Cristo, que le seguían y que le apoyaban en su ministerio? Pero hoy en día nosotros los latinos, en una mala interpretación de la escritura que está en Corintios, nosotros como que tendemos a relegar a la mujer a un lado como si fuera menos importante. Porque malinterpretamos la escritura que dice que la mujer aprende en silencio y que no le es permitido hablar a la mujer en la congregación. Palabras que fueron escritas exclusivamente para la congregación de Corintios, porque Corintio era una iglesia extremadamente difícil y las mujeres que se congregaban en aquella iglesia no solamente iban a aquella iglesia, sino también que eran diaconisas de la diosa de los griegos. Y Pablo, cuando vio esa mezcla de teología, dijo: esto no debe ser. La Biblia en el Apocalipsis dice que nosotros o somos fríos o somos calientes, pero tibios no debemos ser. Y hoy en día nosotros, ¿verdad?, a veces tratamos de relegar a las mujeres como si fueran algo menor que nosotros. Y sin embargo, cuando estudiamos el pasaje bíblico, vemos que la idea de Dios al crear a la mujer fue que fuera ayuda idónea, una ayuda igual, una persona capaz de entender la complejidad de la psicología masculina. Por eso es que ella sale del hombre. Nosotros los varones no entendemos a las mujeres. Y eso requeriría un milagro de Dios para que nosotros pudiéramos entender cómo ellas piensan. Sin embargo, ellas tienen la capacidad de entendernos por el mero hecho de que salieron de nuestro costado. Dios bendiga a las mujeres. Pero también la Biblia dice que cuando ellas fueron, hallaron removida la piedra del sepulcro y entraron y no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y dice en el verso 4 que aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Nosotros entendemos que esos son ángeles de Dios. Y si usted se da cuenta y hace memoria de la narrativa bíblica, usted se va a dar cuenta que desde que Jesús comienza su ministerio, siempre hay ángeles envueltos. Fue un ángel el que se le apareció a María y le dice: bienaventurada eres, porque el Señor te ha escogido y va a poner en tu vientre el fruto del Espíritu Santo. Y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Que traducido es Dios con nosotros. Y luego, amados hermanos, vemos que también un ángel se le apareció a José en sueños y le dice: no deseches a tu mujer ni la desprecies, porque ustedes son simplemente parte del plan escogido por Dios. Luego vemos a Jesús cuando comienza su ministerio en el desierto. Dice Marcos que luego que Jesús le hizo frente a Satanás a través de la confesión de la palabra de Dios, vemos que Marcos dice que estaba Jesús en el desierto con Satanás entre las fieras y ángeles le servían. 3 años más tarde vemos a Jesús sufriendo en el Getsemaní, sufriendo como humano, sabiendo que la copa que le tocaba tomar era una copa fuerte. Le dice al Señor: si es posible que pase de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. Y cuando Jesús se somete en su voluntad
al designio divino, vemos que la Biblia dice que ángeles venían y lo consolaban. Y luego, amados hermanos, luego que Jesús resucita, vemos a ángeles nuevamente guardando el sepulcro y dando testimonio de su resurrección. Lo que a mí me llama la atención es que Jesús le dice a los apóstoles: yo los envío al mundo. De la misma manera que el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Queriendo decir que si Jesús tuvo ángeles que lo ayudaban y lo confortaban y hacían actos de presencia, así también ángeles harán actos de presencia en nuestra vida, porque de la misma manera que el Señor envió a Jesús, así también nos envía a nosotros. Tenemos ángeles, amados hermanos. Y los ángeles son siervos ministradores del Señor. Cada uno de ustedes tiene un ángel asignado. Y un día de esto vamos a hacer un estudio bíblico de los ángeles, no del lugar geográfico de donde vino nuestro hermano que acaba de llegar, sino de esos ministros de fuego del Señor que están allí para apoyarnos. Lea el capítulo 10 del libro de Daniel. Josué tuvo un encuentro con ángeles. Y la Biblia dice en el libro de Hebreos que nosotros debemos ser hospitalarios, porque también, siendo hospitalarios, algunos de nosotros hospedarán ángeles sin saber. Pero cuando hablamos de los ángeles, claramente nosotros pensamos en los seres gorditos, ¿verdad? Así panzones, con los cachetes rojos, que andan con un arpa. Mire, amado hermano, por eso es que yo quiero hacer un estudio de los ángeles, porque los ángeles son seres guerreros. Y si usted lee el libro de Daniel y lee el libro de Apocalipsis, cuando el ángel de Jehová, o cuando un ángel se aparece a los ojos de un humano, tanto Daniel como Juan cayeron postrados en tierra porque no se podían mantener de pie. Hay algo que tienen los ángeles que nos hacen caer. Ahora, note que en ese verso 4 dice que las mujeres estaban perplejas. En el 5 dice: y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Se dio cuenta que el verso 5 no dice que estas mujeres adoraron a los ángeles? Déjenme repetir eso otra vez. ¿Se dio cuenta que en el verso 5 no dice que estas mujeres adoraron a los ángeles? ¿Sabe por qué? Porque los ángeles no se adoran. Son consiervos juntamente con nosotros. Y si algún día a esta iglesia viniese un ángel de luz predicando otro evangelio distinto que el evangelio de la gracia, del perdón, de la misericordia y de la profecía divina que se va a cumplir, no le haga caso, amados hermanos, porque a veces Satanás se disfraza como ángel de luz para engañar a los escogidos. Por eso es que tenemos que estar sembrados, cimentados, anclados, parados, establecidos en la palabra de Dios. Los ángeles por lo general o nos defienden o nos traen un mensaje. Y el mensaje tiene que estar de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. Si usted está casado y su matrimonio está más o menos tambaleando, y usted está mirando a otra mujer o a otro hombre, y viene un ángel del cielo y le dice: no te preocupes que tú te vas a divorciar y te vas a casar con esa otra persona, reprenda a Satanás en el nombre de Jesús. Y se lo digo porque a mí me pasó. Una supuesta profetisa, hija del diablo, que estaba metida en la iglesia, me dijo: no, si usted, esa mujer va a ser suya. Ay, hermano, ¿de veras?
Todavía estoy esperando que se cumpla la profecía, pero yo no voy a esperar mucho porque cuando vengan así yo le digo, hable con la karateca, hable con mi secretaria, ella se va a hacer cargo de sus profecías y de usted. El mensaje de los ángeles fue precisamente una pregunta. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? ¡Qué pregunta!, ¿verdad? ¡Qué pregunta maravillosa! Los ángeles dando testimonio de que Jesús ciertamente había vencido el reino de la muerte y su poder. Entonces el verso 6 dice que no está aquí, que Él ha resucitado. Y le dice a las mujeres, acuérdense de las palabras que Él dijo cuando estaba en Galilea. Jesús cuando estaba en Galilea les dijo a los apóstoles, una y otra vez les repitió y les dijo, yo tengo que ir a Jerusalén y voy a ser entregado por los fariseos y por los saduceos y por los ancianos del templo y me van a arrestar y me van a martirizar y me van a crucificar y me van a matar y al tercer día yo voy a resucitar. Pero como sucede en muchas iglesias, Jesús predicando la palabra y la profecía de Dios y le entraba a los apóstoles por un oído y le salía por el otro. Dicho sea de paso, en una de esas ocasiones dice la Biblia que Pedro trató de reconvenir a Jesús y decirle, hey, no, que se nos cae el kiosco. Mira cómo está la gente siguiéndote. Si después de todo tú te has inventado el sándwich de pescado. Y mira la venta que hemos hecho, 4,000 en un lado y 5,000 en otro. Se nos cae el kiosco, no lo hagas. Y el Señor le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. Yo creo que esa debe ser la exclamación que muchos de nosotros deberíamos hacer hoy en día. Y no tratar de ser muy populares y de acomodar los sentimientos y a veces los consejos ineptos e insípidos de personas que vienen a tratar de sacarnos del camino de vida que el Señor ha trazado por nosotros. Amén. Amén. Seguimos. Los ángeles dijeron que Jesús dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y que resucite al tercer día. Y el verso 8 dice que ellas se acordaron de sus palabras. ¿Sabe por qué Jesús murió? Le digo por qué Jesús murió. Porque Él declaró que iba a morir. Pero esas no fueron las únicas palabras que Jesús declaró. Jesús declaró otras palabras, palabras de vida. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, el que esté muerto, vivirá. Jesús dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abre. Jesús dijo, cualquiera de vosotros que se pusiere de acuerdo, cualquiera dos de vosotros que se pusieren de acuerdo en cualquier cosa en la tierra, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Jesús dijo que todo lo que pidan al Padre en mi nombre será hecho. Si Jesús lo dijo, amados hermanos, se cumple. Porque las palabras del Señor se cumplen. Por eso es menester que cada uno de nosotros busquemos las palabras del Señor que se aplican a nuestra circunstancia, a nuestro caminar por la vida, que se aplican a este momento y que las confesemos y que las citemos y que las declaremos, sabiendo que la palabra de Dios dice en Isaías capítulo 55 que su palabra no vuelve atrás vacía. ¿Está conmigo? Cuando usted tenga tiempo hoy en el Ágape, pregúntele a la hermana Ruth lo que le pasó en esta semana. Ella me comentaba el testimonio el viernes
cómo ella vio los cielos abiertos y la mano de Dios obrando simplemente porque ella decidió ampararse lo que decía un pedazo de papel que citaba a Isaías 41, verso 10. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Ese es uno de mis versos favoritos. Y cuando es hora de venir a Springfield a ministrar la palabra de Dios, y yo digo, Señor, ¿de qué tengo que hablarle a esta congregación que tiene tanta hambre de tu palabra? Me acuerdo de que el Señor me dice, no temas, porque yo estoy contigo. Aleluya, gloria a Dios. Y si me lo dice a mí, se lo dice a cada uno de ustedes. Porque si Jesús lo dijo, se cumple. Amén. Entonces, aquellas mujeres salieron gozosas. Y dice la Biblia en el verso 9, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a los demás. Eran ellas María Magdalena y Juana, no esta que está aquí, y Juana, y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos, mira lo que dice el verso 11, mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. ¿Por qué será? ¿Por qué será que nosotros como seres humanos somos más atraídos por lo negativo que por lo positivo? ¿Por qué será que teniendo unas mujeres que habían tenido un encuentro con ángeles y que en un momento aquel espíritu de resignación se había convertido en un espíritu de regocijo, ¿por qué será que cuando llegan a testificar aquellos hombres pensaban que esas mujeres estaban hablando locura y no le creían? Los mismos apóstoles que habían presenciado a Jesús y que lo habían visto caminar sobre el agua, que habían visto la multiplicación de los panes y los peces, que habían visto tantas sanidades, que habían presenciado la resurrección de Lázaro. ¿Por qué será que la gente no quiere creer? ¿Por qué tendrán el corazón tan endurecido? ¿Y por qué somos más dados a darnos a la duda que a la creencia? ¿Por qué será? En aquel entonces yo me imagino porque estaban obviamente convencidos de que cuando el ejército romano ajusticiaba a una persona, esa persona quedaba ajusticiada de verdad, por algo eran los conquistadores del mundo. Pero hoy en día, ¿por qué será que la gente no cree? ¿Qué ustedes piensan? ¿Será que el mensaje que nosotros como iglesia estamos proyectando en el mundo es un mensaje impotente? ¿Es un mensaje incapaz? ¿Es un mensaje, amados hermanos, que pone más atención en lo negativo que en lo positivo de Dios? Porque si el mensaje que estuviese dando la iglesia fuera un mensaje potente, donde se exacerba y donde se expresa el amor y el poder que Dios ha legado a su pueblo, esta iglesia estuviese llena y la gente estuviese haciendo filas para entrar. ¿Qué mensaje estaremos llevando nosotros? ¿El mensaje del encuentro con ángeles? ¿El mensaje de la tumba vacía? ¿O el mensaje de la resignación, del dolor, del sufrimiento, de la prohibición,
de no mires para aquí porque es malo, no mires para allá porque es malo, no hagas esto, no hagas aquello, tienes que andar por este camino, tienes que servir a Dios 7 días a la semana, 24 horas al día, 365 días al año, y no, los varones se tienen que sentar a un lado y las mujeres a otro. Y las mujeres tienen que usar las camisas con el cuello largo y con las mangas largas, porque si muestran el codo, los hombres se excitan sexualmente. Yo he estado en iglesias así. Y he mirado a los hombres alrededor mío y he dicho, si usted se excita sexualmente viéndole el codo a una mujer, usted necesita ayuda profesional. Usted no necesita al pastor. Usted necesita ir a un psiquiatra, brother. ¿Cuál será el mensaje que estamos dando? ¿Qué estamos predicando? ¿Qué estamos mostrándole al mundo? El mensaje que debemos darle al mundo es un mensaje de gozo. Es un mensaje de alegría, es un mensaje de perdón, de saber que antes yo estaba muerto, pero ahora estoy vivo, que antes estaba perdido, pero ahora he sido hallado, que antes estaba en derrota, pero ahora estoy en victoria en el nombre de Cristo Jesús. Ese es el mensaje. El mensaje donde cantábamos cuando yo me criaba hace 300 años atrás. No me importa la iglesia que vayas, si detrás del Calvario tú estás. Si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano serás. Dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano serás. Porque después de todo, sea el color de nuestra piel blanco, negro, color café, amarillo, púrpura, si a todos nos cortan, todos sangramos sangre roja. ¿Verdad que sí? Entonces, amados hermanos, concluyo esta parte, no se hagan de ideas, diciendo lo que dice el verso 12. Pero levantándose, oí un aleluya, dijeron amén. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro. Y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Tenía que ser Pedro. ¿Se dio cuenta? Pedro era siempre el hombre impetuoso. Era el hombre que siempre andaba con Jesús. Fue el hombre que le dijo al Señor, si eres tú caminando sobre el agua, haz que yo también camine. Los demás no dijeron nada, los demás estaban atemorizados y pensaban que lo que estaban viendo era un fantasma. Pero Pedro tenía ese ímpetu, tenía ese carácter. Pedro era de las personas que le gustaba ser el primero. Cuando fueron a arrestar a Jesús, sacó la espada y le tumbó la oreja a Malco. Y de ahí se inspiró Rubén Blades para componer la canción de Pedro Navaja. Jesús le tuvo que decir, no, y le tuvo que coger la oreja y ponérsela al gacho Malco, se la tuvo que poner otra vez. Decir, no, esto no es así. Pedro, que cuando Jesús dijo, uno de ustedes me va a entregar, le hizo señas desde un lado del salón a Juan y le dice, pregúntale quién es. Parece que para ajustar cuentas con él afuera. Pedro, el que le dijo al Señor, yo te voy a defender y voy a morir contigo. El Señor le dijo, antes de que el gallo cante 3 veces, tú me vas a matar. Pedro, el que cuando vio que Jesús fue arrestado, lo negó, comenzó a maldecir y dijo, yo no conozco a ese Nazareno. Pedro, el que tal vez en su soledad lloró de dolor cuando vio a su mejor amigo morir. ¿Dónde estaba el ímpetu? ¿A dónde se le había ido el coraje? ¿A dónde se le había ido el valor? Pero fue ese Pedro el que dice Lucas que se levantó y fue corriendo.
Y dice que cuando vio la tumba vacía, se regocijó y se maravilló de las cosas que estaba viendo. ¿Cuánto yo quisiera que en mi congregación estuviese llena de Pedros? Ay, amados hermanos, ¿usted se imagina que todos fuéramos como Pedro? Pero el Señor en su sabiduría sabe lo que hace, porque si todos fuéramos como Pedro, yo estaría calvo, sufriendo por ustedes. Así que el Señor también me ha dado Juanes, no el cantante colombiano. Juanes, ¿verdad que se llama? Y me ha dado Marcos, y me ha dado Andrés. Gente hermosa y preciosa, que tienen el corazón lleno de la pasión de Dios y que saben que la tumba está vacía. Entonces la pregunta es, amados hermanos, ¿cuál es la importancia de la resurrección? ¿Por qué es importante que nosotros sepamos sobre la resurrección? Mire, lo quiero llevar por un momento a 1 Corintios, capítulo 15. Y les voy a asignar que usted cuando llegue a su casa, antes de acostarse hoy, se lea todo ese capítulo. Porque esta es la defensa que hace Pablo sobre la resurrección de Cristo. Pero para avanzar, y porque el tiempo avanza, y porque yo sé que ustedes, si yo sigo hablando, me van a crucificar, vamos a comenzar a leer del verso 12 al verso 22. 1 Corintios 15, 12 dice: pero si se predica que Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún están en vuestros delitos y pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Ahora mire lo que dice el verso 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ese es el mensaje de esperanza. Y esa, amados hermanos, es la importancia de la resurrección. ¿Por qué? Porque la resurrección es la base de nuestra fe. ¿Por qué? Porque la resurrección es la base de nuestro evangelio. ¿Por qué? Porque la resurrección, amados hermanos, es la base de nuestra esperanza. ¿Sabe por qué? Porque yo he conocido de líderes y de caudillos que a través de la historia se han levantado, han hecho grandes hazañas, han hecho grandes prodigios. Y hoy en día, si usted visita sus tumbas, si usted visita sus sepulcros, los cuerpos de esos líderes y de esos caudillos están allí. Pero si usted visita la tumba de Jesús de Nazaret, esa tumba está vacía. Porque Él dijo que Él vencía la muerte. Y así también lo compró. Amén. Entonces, amados hermanos, el consejo final es este. Está en Romanos capítulo 8, el verso 11. Y dice así: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Ahora, ¿se dio cuenta cómo comienza ese texto? Y sí. Y hay una cláusula. Porque está en usted.
el decidir si quiere tener la vida de Cristo o no. Nuestro Señor no lo obliga. Dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, puede estar seguro que usted va a ir de gloria en gloria y de victoria en victoria, porque el Espíritu del Señor, dice la Biblia, que siempre nos lleva en victoria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Eso es lo que yo creo. En mi caminar, yo estaré yendo firme y a veces puedo tropezar y a veces puedo caer, pero también estoy en la certeza de que si caigo, el Señor extiende su mano y me levanta. Y si me siento desfallecer durante el camino y clamo a Él, Él me da fuerzas. David dice, Señor, dame fuerzas como las del búfalo, en el libro de los Salmos. Porque sabe Dios que el caminar por la vida no es fácil, es difícil, es un camino lleno de abrojos, la puerta por la cual atravesar no es ancha, es angosta. Pero si usted es de los escogidos, usted va a atravesar por esa puerta. Amén. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, dice la Biblia, estos son hijos de Dios. Y nuestro Dios es un Padre que ama, que levanta, que consuela, que nos da ánimo. Y cuando usted encuentra algo para el cual es imposible que usted lo logre, dice la Biblia, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Eso es lo que predicamos. Ese es el mensaje de la tumba vacía. Ese es el mensaje de la resurrección. Pero para hacer eco al título de preguntas, mire la foto de la tumba de Jesús. La pregunta clave es la siguiente. La pregunta que tuvieron que enfrentar María y Juana, y María, la madre de Jacobo, y María Magdalena, a la cual el Señor le había reprendido 7 demonios. Y es la misma pregunta que nos toca enfrentar a cada uno de nosotros. Y está ahí. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Que nuestra palabra sea, no está aquí, ha resucitado. Amén. Nos ponemos en pie. Jesús, yo te amo.